Mi nombre es América Lizeth Cruz Hernández, soy estudiante de la Universidad de Guanajuato de la licenciatura de Enfermería y Obstetricia. Pertenezco al grupo segundo B y el tema que hoy se abordará en este video es sobre los residuos peligrosos biológico-infecciosos. Primero comenzaremos hablando sobre la NOM 087 ECOL SSA1 2002. La cual es la que nos dice que como agente biológico infeccioso se le considera a cualquier organismo que sea capaz de producir enfermedad, y para ello se requiere que el microorganismo tenga capacidad de producir daño en una concentración suficiente, en un ambiente propicio, que tenga una vía de entrada y que esté en contacto con una persona susceptible. Igualmente es importante mencionar que solo los materiales de curación que se encuentran empapados, saturados o estén goteando de algún fluido como líquido sinovial, pericárdico, cefalorraquídeo o sangre se consideran ya como residuos peligrosos biológico-infecciosos o RPBI por sus siglas. Pero por otro lado, algunos desechos como pañales, toallas femeninas, condones, etcétera, que provengan de pacientes que no sean sospechosos de padecer alguna enfermedad infectocontagiosa, como pacientes traumatizados, mujeres en trabajo de parto o enfermedades crónico-degenerativas, estos no deben ser considerados como RPBI. Este, También otros residuos que no se consideran como RPBI son torundas y gasas con sangre seca o manchadas de sangre, material de vidrio utilizado en laboratorio como pipetas, matraces o cajas Petri, muestras de orina y excremento para análisis de laboratorio y tejidos o partes del cuerpo en formol. Con lo que se ha mencionado ya anteriormente, es importante que el personal de enfermería tenga estos conocimientos sobre pues qué residuos sí se consideran como RPBI y qué otros no, ya que pues estos son los que le permitirán realizar una clasificación adecuada y correcta de la basura que se genera en los centros de atención médica, para optimizar los recursos disponibles, además de que estos conocimientos son los que evitarán que el personal de enfermería tenga percepciones equivocadas sobre estos residuos. Ahora también se hablará sobre el proceso de manejo de los RPBI, y para realizarlo pues es sumamente importante conocer cada uno de los pasos que se deben de seguir para pues manejar de la mejor manera los residuos peligrosos biológico-infecciosos. Y pues este proceso consta de 6 pasos. El primer paso es la identificación de los residuos. En este paso, los residuos deben de ser identificados inmediatamente después del procedimiento que los generó, así como en el sitio donde se originaron y por el mismo personal que los generó, pues al identificarlos se evitará la reclasificación de los desechos y se disminuirán los riesgos para el personal encargado de la recolección de estos mismos. Igualmente, para la correcta identificación de los residuos y su envasado posterior, la separación de residuos se debe de realizar de acuerdo a su estado físico, es decir, si este se encuentra en estado líquido o sólido, y de acuerdo a su tipo, que serían los objetos pulsocortantes, los residuos no anatómicos como gasas, torundas, etc., los residuos patológicos como placentas, piezas anatómicas que no se encuentran en formol, etc., sangre líquida y sus derivados, utensilios desechables también. Eh, Estos utensilios pues normalmente son los que se utilizan para contener o transferir, inocular y mezclar cultivos de agentes biológicos infecciosos y para muestras biológicas de análisis. El paso 2 es el envasado de los residuos generados. Ya que los residuos hayan sido identificados y separados correctamente y de acuerdo a su tipo y a su estado físico, estos deberán de ser envasados de acuerdo a lo que se mencionará a continuación, pues es necesario usar diferentes recipientes para diferentes RPBI, debido a que distintos residuos tienen diferentes procesos en su disposición final.
Entonces, para los residuos punzocortantes como agujas, jeringas desechables, navajas, lancetas, agujas de sutura, bisturís y estiletes de catéter, son de estado físico sólido y pues deben ser envasados en recipientes rígidos de polipropileno de color rojo. Los residuos no anatómicos como los materiales de curación empapados en sangre o líquidos corporales también se encuentran en estado físico sólido y deben envasarse en bolsas de plástico de color rojo. Este, para los materiales desechables que contengan secreciones pulmonares de pacientes sospechosos de tuberculosis, diagnóstico de fiebres hemorrágicas o enfermedades emergentes, estos pues también se encuentran en estado físico sólido y se envasan, en bolsas de plástico de color rojo. Para los materiales desechables usados para el cultivo de agentes infecciosos, estos también se encuentran en estado físico sólido y deben ser envasados en bolsas de plástico de color rojo. Para los fluidos corporales como líquido sinovial, pericárdico, pleural, cefalorraquídeo y peritoneal, que se encuentran en estado físico líquido, deben ser envasados en recipientes herméticos de color rojo. Igualmente para los residuos como sangre líquida y sus derivados, excluyendo por completo la sangre seca, pues estos se encuentran en estado físico líquido también y deben ser envasados en recipientes herméticos de color rojo. Por otro lado, para los residuos patológicos como placentas, partes de tejido humano y partes del cuerpo que no se encuentran en formol, pues se encuentran en estado físico sólido y deben ser envasados en bolsas de plástico de color amarillo. Por último, las muestras de análisis de laboratorio, excluyendo la orina y el excremento, pues también estas muestras se encuentran en estado físico líquido, y deben envasarse en recipientes herméticos de color amarillo. El paso 3 sería el almacenamiento. Los RPBI se deben de almacenar en contenedores con tapa. Deben permanecer cerrados todo el tiempo y es muy importante que no hayan residuos tirados a los alrededores de los contenedores. Asimismo, el área de almacenamiento debe de estar claramente señalizada, al igual que los contenedores deben de estar claramente identificados según el tipo de residuos que contengan cada uno de ellos. De igual manera, la norma que ya ha sido mencionada anteriormente es la que establece los tiempos máximos de almacenamiento de acuerdo al tipo de unidad médica. Entonces, pues estos tiempos son que en hospitales que tengan una o 5 camas, su tiempo de almacenamiento de los RPBI debe ser de 30 días. Para hospitales que cuenten con de 6 a 60 camas, su tiempo de almacenamiento de los RPBI debe ser de 15 días. Y en hospitales con más de 60 camas, su tiempo de almacenamiento de los RPBI debe ser de 7 días. Ahora el paso 4 es el de recolección y transporte externo. Para disminuir los riesgos, el personal encargado de recolectar los residuos sólidos dentro del hospital debe estar capacitado para su manejo y conocer ampliamente los riesgos que implica este trabajo. Es por esto que lo que debe de saber el personal encargado de recolectar los residuos es conocer los distintos tipos de residuos que se generan en el hospital, como basura municipal, RPBI, residuos químicos peligrosos, residuos de reactivos químicos y medicamentos caducados. Conocer también los diferentes envases para cada tipo de residuo, conocer el manejo para cada tipo de residuo, el equipo de protección que debe usar y el procedimiento para su recolección. También es importante saber que la recolección debe de realizarse 1 o 2 veces al día o cuando estén al 80% de su capacidad. Las bolsas de recolección no deben de llenarse más de un 80%, no se deben de comprimir las bolsas, se deben de cerrar con un mecanismo de amarre seguro que evite que los residuos salgan. Esto puede ser con un nudo o con cinta adhesiva. También se debe de verificar que los contenedores estén bien cerrados y la basura común, se colocará en botes o bolsas de plástico de cualquier color excepto roja o amarilla.
Asimismo, también es importante mencionar que el transporte de los RPBI implica riesgos para el personal y para los pacientes también, y pues es por ello que debe de existir una ruta preestablecida para trasladar los residuos en forma segura y rápida, desde las áreas generadas hasta el área de almacenamiento temporal, evitando así pasar por salas de espera o en horarios de comida de los pacientes. Igualmente, si la unidad médica cuenta con carros manuales para transportar residuos, estos no deberán rebasar su capacidad de carga para evitar que los residuos se caigan de los carros y se dispersen durante su recorrido. Además, pues estos carritos deben de ser lavados diario con agua y jabón para garantizar sus condiciones higiénicas. El paso 5 es el tratamiento. Las instituciones de salud son las que pueden realizar el tratamiento final de los residuos dentro de la misma unidad médica, ya que pues la forma más limpia y barata es utilizando un autoclave, exceptuando para residuos punzocortantes y partes del cuerpo. De igual manera, para lograr la desinfección, las bolsas rojas resistentes al calor húmedo y bien cerradas son las que se colocarán en el autoclave a 121 grados centígrados con 15 libras de presión durante 30 minutos, y las cajas Petri desechables y otros dispositivos de plástico, utilizados en el laboratorio, si son sometidos a la esterilización por el autoclave. Después de esto quedarán irreconocibles, y una vez que pase esto, pues se podrán desechar como basura común. Otro punto importante también a mencionar en este paso es que la autoclave utilizada para el tratamiento de los RPBI no puede ser utilizada para esterilizar, otros instrumentos médicos, y es por esto que se recomienda ubicar un sitio especial para instalar la autoclave solo para el tratamiento de estos residuos, y pues se sugiere colocarla dentro del mismo almacén temporal exclusivo para los RPBI. Pero en caso de que no se contara con una autoclave, los RPBI se deben de almacenar temporalmente dentro de los límites de tiempo mencionados anteriormente, dependiendo de cada hospital, y para ser recolectados más tarde por el servicio especializado para estos residuos. Y pues los centros de salud de difícil acceso que no cuenten con servicio de recolección podrán optar por tratar estos residuos dentro de la unidad médica, como también ya se mencionó anteriormente. Y pues por último, el último paso es el paso 6, que es la disposición final. En este paso, los RPBI que ya hayan sido tratados son los que podrán disponerse en los camiones recolectores de basura común, mientras que los RPBI sin tratamiento deberán enviarse a empresas recolectoras, autorizadas. Y pues esto sería todo por este video. Espero que la información que aquí se presentó les sea de utilidad para conocer un poquito más sobre los RPBI, cómo se deben manejar, cuál es su procedimiento, cuáles son los pasos a seguir, y pues que esta información les sea de utilidad más adelante.